Muy buen día a todos los compañeros del 1278 y del 2277 que quieren ingresar al concurso docente que está pues ya en desarrollo en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hoy vengo a contarles sobre la resolución 003842 del 18 de marzo del 2022, recién salidita del horno. Es bien importante esta resolución del Manual de Funciones de los Docentes 1278 porque es muy expedita en decir que de acuerdo a estas funciones, el ICFES deberá hacer las preguntas que deben salir en el concurso docente. Entonces tenemos que conocer a mucha profundidad esta resolución que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden, somos los que sobran, LQS Academia, trabajando por el bienestar del magisterio colombiano. Vamos a hacer este proceso un poco larilludito, puntualito, leyendo cada cosa para que nos quede un poquito claro cada una de las nuevas disposiciones, aunque no variaron mucho. Para el cargo de rector, la formación académica para aspirar al cargo de rector es ser licenciado en educación o profesional no licenciado en cualquier área del conocimiento. Debe tener una experiencia mínima profesional de 6 años, reconocida trayectoria en materia educativa, la cual se podrá acreditar de la siguiente manera. Ojo que aquí hay un cambio significativo para los que quieren concursar como rectores. 6 años en cargos de directivos docentes o, ojo con este o, porque es el cambio más significativo que hay, o en cargos de docente de tiempo completo en cualquier nivel educativo y tipo de establecimiento educativo, oficial o privado. Recordemos que la anterior normatividad nos decía que había que tener al menos un año como directivo docente para poder aspirar al cargo de rector. Ya no se necesita si usted estuvo los 6 años como docente, esa experiencia mínima. Recordemos que es muy diferente el requisito mínimo a lo que tiene que ver con el tema de la prueba de antecedentes. El requisito mínimo es lo que usted debe cumplir para poder aspirar al cargo. El requisito mínimo lo excluye a usted del concurso. Entonces, pilas con eso. No confundamos esas dos cosas. Ya hay un video donde yo hablaba un poco de los requisitos mínimos que vienen a ser reemplazados por esta nueva normatividad. Pero allí podemos hacer una buena introducción de lo que tiene que ver con la diferencia entre requisitos mínimos y la prueba de antecedentes. Bien. También la puede acreditar con 5 años en cargos directivos. Aquí vuelve y funciona la palabra o en cargos de docente, o sea, 5 años de docente de tiempo completo o en directivo docente de tipo oficial y un año de tipo oficial y privado y un año en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal, finanzas, planeación de instituciones educativas o en fin. Acá es bien importante que el docente que aspira a rector debe estar por lo menos los últimos 5 años ligado a los procesos educativos. Si no tiene esa experiencia mínima, no podrá presentarse como rector. ¿Ya? Esto amplía mucho la posibilidad de los docentes para poderse presentar a cargo de rector, ¿no? Eso significa que la competencia se aumentará. Entonces, es bien importante que los que vayan pensando para el cargo de rector se preparen muy bien porque la competencia va a estar fuerte. También recordar que los requisitos mínimos son deducibles. Entonces, si yo tengo 6 años de experiencia como docente, para la prueba de antecedentes no voy a tener ningún año de experiencia, 0 años de experiencia. ¿Por qué? Porque los 6 años que yo coloco para decir que tengo los requisitos mínimos me los quitan. Entonces, es bien importante tener eso claro, ¿no? Hay otra forma, una tercera forma de acreditar esos 6 años, que son 4 años en cargos de directivo docente o en cargos de docente de tiempo completo y 2 años en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal, finanzas o planeación de instituciones educativas, oficiales o privadas de cualquier nivel educativo o el sector educativo. Entonces allí, bien importante que si estamos cumpliendo con esos 6 años, podemos optar para el cargo de rector, pero que si solo tenemos esa experiencia, pues vamos a quedar en desventaja con otras participantes que sí tienen muchísimos años de experiencia. Eso es bien importante para tenerlo en cuenta a la hora de decidir por cuál cargo optar.
Vamos a mirar ahora el cargo de director rural. Puede ser normalista superior, tecnólogo en educación. Esta es otra de las nuevas incorporaciones que hace el Ministerio de Educación. Aprueba el título de tecnólogo para los concursos docentes. Pilas con eso, y no solo aquí en el cargo de director rural, sino en todos los cargos de educación. Pilas con eso. Perdón, me estoy equivocando, no en todos los cargos de educación, sino en los cargos de educación primaria. Entonces, pilas acá porque es la nueva incorporación. El título de tecnólogo de educación sirve como requisito mínimo para optar por el cargo, en este caso, de director rural, con una experiencia mínima profesional, y sirve también para el cargo de docente de primaria sin ningún tipo de experiencia, que ya lo miramos más adelante. Licenciado en educación, no licenciado. Aquí los parámetros son casi parecidos a los de rector, con una pequeña diferenciación. Ya no nos piden 6 años, sino 4 años de cargo directivo o cargo docente, o en su efecto 3 años de cargo directivo o de docente de tiempo, y 1 año de tipo de cargos que lo haya cumplido en funciones de administración de personal, finanzas, de instituciones educativas oficiales o privadas de cualquier nivel educativo en el sector educacional. El cargo de coordinador, ¿sí? Pilas que en el de rector admiten 5 años que estemos ligados a la parte educativa, y puede ser que 1 año no. En el de director rural, los 4 años que acreditemos sí deben estar ligados a funciones en el ambiente educativo. El cargo de coordinador lidera un poco y gestiona el trabajo de los docentes bajo las orientaciones del rector, en los procesos académicos, pedagógicos, convivenciales del establecimiento educativo, en las acciones que favorecen el desarrollo de los programas institucionales e interinstitucionales, y en las demás actividades definidas en el proyecto educativo institucional, PI. El cargo de coordinador también necesita unos requisitos mínimos. Acá, si usted es profesional licenciado o profesional no licenciado, su título le sirve. Como experiencia mínima, 5 años, reconocida como docente en ejercicio completo en cualquier nivel educativo, ¿ya? De tanto institución oficial o privada. O 4 años de directivo docente en encargo, ¿sí? En el anterior también, si usted fue 5 años directivo docente en encargo, pues también le funcionan para hacerse nombrar como coordinador. Pero recuerde que esa experiencia mínima es deducible, se la quitan. Entonces, si usted tiene 5 años como docente y 5 años como coordinador en encargo, pues usted coloque para la experiencia mínima los 5 años de docente, y los 5 años de coordinador en encargo déjelos para que le sumen en la prueba de antecedentes. También funciona con 4 años de cargo directivo o de docente en cualquier nivel educativo, de educación privada oficial, y 1 año de otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de administración de personal en el sector educativo. Bien importante eso. Sigamos. Cargos de los docentes, bien importante, profes. Aquí es donde ustedes tienen que aprenderse esto de memoria, porque son sus funciones. El que no se sepa sus funciones simplemente no puede responder preguntas en la prueba disciplinar, pedagógica, porque tiene que tener claro de entrada cuáles son sus funciones, ¿sí? En toda esa prueba específica que le hacen a los docentes, en la psicotécnica, todo está hilado en función de estas funciones docentes. Entonces, y que transversalizan también hacia los cargos de rector y hacia los cargos de coordinador. Entonces hay que tener clarísimo cuál es nuestro perfil, profes. Leamos estos papapitos con mucha atención. Dice: los docentes son profesionales de la educación, un derecho ganado. Antes no nos considerábamos profesionales, ya nos consideran profesionales. De conformidad con el artículo 106 de la Ley 115 de 1994. Poseen título de normalista superior expedido por una escuela normal superior debidamente autorizada para ello, o un título de profesional licenciado en educación o profesional no licenciado, expedido por una institución de educación superior cuyo programa tenga el debido registro certificado, y que están legalmente habilitados en el presente manual para el ejercicio de cada uno de los tipos de cargos docentes, para el cumplimiento de las funciones de que tratan las normas legales, en especial los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 1278 del 2002. Los docentes ejercen funciones de carácter profesional que implican la realización directa con los estudiantes de los procesos sistemáticos de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes. Mire que hay 3 cosas aquí, ¿no? Bien interesante.
enseñanza, es decir, todo lo que usted planea, aprendizaje, todo lo que el estudiante logra, y formación de los estudiantes, todas aquellas cualidades, normas, estilos que usted va como insertando en el estudiante de acuerdo a los procesos pedagógicos que usted vaya asumiendo durante su proceso de enseñanza. Bien interesante, ¿no? Obviamente, si yo toco estos 3 temas, pues incluye la planificación, porque la planificación tiene que ver con la enseñanza. Cuando usted se sienta ya a pensar cómo va a ser para enseñar ciertos temas o ciertas particularidades de su proceso de formación. La ejecución, que tiene que ver un poco con la didáctica ya, ¿sí? Y la evaluación, que tiene que ver mucho con el aprendizaje. Usted tiene que pensar cómo el estudiante va a evidenciar sus aprendizajes. Y conforme en eso, usted tiene que idearse la manera de evaluar. Hay muchos tipos de evaluaciones. En otro video miraremos eso. Evaluación formativa, evaluación continua, evaluación por competencias, en fin, varios tipos de evaluaciones que pudiéramos allí un poco mirar con más detalle, ¿no? Allí los procesos de aprendizaje. Obviamente podemos mirar los procesos y sus resultados. Y de otras estrategias pedagógicas, ahí donde tienen que ver los procesos de formación o actividades educativas, míralo, de formación definidas en el proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de pedagogía conceptual. La pedagogía conceptual diferencia la formación de la educación en dos concepciones diferenciales. Para pedagogía conceptual, la formación es el hecho de llevar al estudiante hasta un paradigma, y la educación, que tiene un poco que ver con ese modelo romántico del que hablamos alguna vez en otros videos, es lograr identificar en el estudiante sus potencialidades y sacar eso y volverlo excelente, colocarle los últimos detalles, hacer ese proceso de motricidad fina y que ese estudiante en esa potencialidad que tiene logre su mayor expresión. Ahí pedagogía conceptual hace esa diferenciación entre esas dos cosas. La mayoría de las instituciones, porque tienen un PI, porque tienen un currículo que seguir, porque tienen unas didácticas bien definidas, porque tienen una idea de valores que entregar a los estudiantes, lo que hacen son procesos de formación. Es muy difícil y tendríamos que tener una concepción muy diferente y unos espacios muy diferentes para lograr procesos netamente de educación, como concibe el concepto de educación, la pedagogía conceptual. ¿Ya? Desde la pedagogía conceptual, ojo, ¿no? No quiero decir con esto que sea esta como la verdad absoluta. Desde la mirada de la pedagogía conceptual hay como esa diferenciación. Seguimos. Los docentes también desarrollan actividades curriculares no lectivas, complementarias. Ojo con esto, porque a veces los maestros se dejan confundir por algunas personas que venden información que no es correcta y llegan a las instituciones educativas a pelear contra los coordinadores, contra los rectores, contra la misma comunidad educativa, porque supuestamente le están colocando a hacer cosas que no hacen parte de sus funciones. Es importante tener claro qué es parte de mi función y qué no es parte de mi función para yo poder dar mi pelea desde el punto de vista legal, para no cometer imprudencias y no terminar en una discusión que me va a llevar a un desgaste, primero personal, y a un desgaste de la comunidad educativa, sin ninguna precisión. ¿Ya? Entonces leamos la norma y aprendamos que la norma dice que usted tiene como función cumplir actividades no lectivas complementarias, tales como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica. Esto lo hace usted en su casa, ¿verdad? Allá cuando se sienta a planear y todo aquello. Es parte de sus funciones. Investigación de asuntos pedagógicos, cuando hay una situación problemática, que no se está llevando a cabo un buen proceso y los estudiantes no están obteniendo los resultados que queremos. Tenemos la obligación como maestros 1278 de empezar procesos de investigación que logren por discernir cuáles son las causas y las posibles soluciones a ese tipo de problemáticas. Evaluación. Hay que pensar, aquí hay que centrarnos ya en el aprendizaje y hay que sentarnos a pensar cómo los estudiantes evidencian esos procesos de aprendizaje. De cuál es la mejor manera que yo pueda ver que el estudiante sí está generando los conocimientos, el que se guíe por la línea de los conocimientos. Ahí tengo yo una discusión con algunos amigos pedagogos, o
los procesos de competencias que yo quiera formar en los estudiantes, porque son cosas muy diferentes, ¿no? Cuando yo enseño conocimiento es una cosa y evalúo de una manera, y cuando yo enseño competencias es otra cosa y evalúo de otra manera. A mí en lo personal me gusta lograr procesos de creatividad, ¿no? Es lo más difícil para mí, en mi concepto, es lo que me gusta, y pues se trabaja mucho en eso, ¿no? Es muy complejo lograrlo, pero tengo que pensar cómo evaluar creatividad y cómo los estudiantes están demostrando que sus procesos de creaciones van mejorando cada día más. Entonces yo tengo que pensar cómo evaluar eso. Entonces, bien importante, ahí nos centramos en el aprendizaje. Y obviamente viene la calificación, que es colocarle un valor, una medida con diferentes puntos de referencia. La más fácil, obviamente, es la numérica, está la alfabética, que también es, de alguna manera, es un proceso cuantitativo. Hay muchos que la quieren llamar cualitativa, pero si yo quiero hacer un proceso más cualitativo, pues tengo que ya entrar en procesos de reflexión más amplio, en donde yo puedo describir de alguna manera al estudiante como dónde va y a dónde yo quiero que llegue, y con lo que lleva y con los procesos de evaluación que apliqué. Entonces yo puedo describir claramente al estudiante dónde está, ¿ya? Y qué falta, o si el estudiante ya está en un proceso de metaconocimiento, metacreatividad, metacompetencia, donde ya él mismo está desarrollando nuevas cosas solito, ¿ya? Es bien importante tener eso claro. Disciplina, profesores, y no estoy hablando de su proceso disciplinar al interior de su área, pues la matemáticas es una disciplina. Estoy hablando que los maestros tienen como funciones ayudar en los procesos de formación. Entonces tienen que ayudar en los descansos a estar pendientes de que no sucedan cosas que no tengan que suceder, en las salidas, en las entradas, en los espacios donde interactúe con estudiantes. En todo momento, profes, ustedes están, de acuerdo a este manual de funciones, en el deber de estar contribuyendo en los procesos disciplinarios. No que no estoy en clase, no que no estoy en mi turno de disciplina, lo lamento, profe, puede haber que haya una distribución disciplinar de acuerdo a la autonomía de cada una de las instituciones, pero usted siempre va a tener el deber que si el hecho sucede estando en su o en su espacio o en su contexto, perdónenme que no me salió la otra palabra, muy difícil, usted tiene la responsabilidad de implementar los procesos disciplinares conforme a su manual de convivencia. Formación de los estudiantes, como ya lo veníamos, reunión de profesores, es una de sus funciones. Dirección de grupo, maestros, es una de sus funciones supremamente importante, además, para sus procesos de evaluación docente. El cuidado del descanso pedagógico, que ya lo veníamos diciendo, de la alimentación escolar, el acompañamiento, asesoría y orientación estudiantil, la comunicación constante con las familias o acudientes de los educandos. Allí en la salida de los estudiantes ustedes pueden tener una pequeña comunicación casi que todos los días de situaciones particulares que hayan sucedido con uno o con otro estudiante. De hecho, la mayoría de maestros lo hacen, por eso en las entregas de los niños es tan importante la presencia de los maestros, por todas estas funciones que ustedes tienen, estos deberes que ustedes tienen, pero también por todos los procesos de formación y procesos pedagógicos que allí en esa salida puede haber un momento de seguimiento, donde usted con el papá conversen un poco el tema. Mire, pasó esto hoy, pasó esto aquello, este estudiante tuvo esta dificultad, y allí va a haber un proceso de seguimiento en lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ya, de los niños y de los estudiantes. ¿Qué más? Las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico. Ustedes, profes, tienen que ser profesores en constante indagación, en constante investigación, en constante preparación y actualización. Las actividades culturales y deportivas también son un deber, una función de los docentes, de acuerdo a esta norma. Entonces, profes, hay que tenerlo claro. No hay que dejar de lado cada una de esas actividades que presenta la actividad escolar y que son parte y obligación de su trabajo. Entonces usted no puede entrar a pelear con el coordinador porque el día de la actividad de las interclases
el profesor coordinador le pidió por favor que ayudase en el tema de la disciplina y usted le contesta, no señor, no es mi función, eso hace parte de los procesos de los profesores de educación física. Lamentablemente no es cierto, profe, es su función, es su trabajo y debe ayudar en el buen desarrollo del evento. Y todas las adicionales que ustedes hayan colocados en su PI. Si su PI dice A, usted debe cumplir con A. Si su PI dice B, usted debe cumplir con B. Independientemente de lo que usted crea, maestro, esa es la ley y la debe cumplir. Si usted pelea con esto, maestro, pues simplemente va a contestar mal en su prueba allá cuando esté haciendo el ejercicio de la psicotécnica, el ejercicio de la pedagógica, el ejercicio de algunas preguntas disciplinares. Entonces usted no va a tener la posibilidad de tener una buena prueba. Y es de lo que más vale, maestro. Entonces, ojo, no pelee con la norma, no pelee con el examen. Simplemente conteste lo que la norma le dice. Porque usted está concursando para docente. Y si usted quiere ser docente, pues tiene que cumplir con las funciones que hacen parte de sí. ¿Ok? El superior inmediato de ustedes es bien importante y de nosotros los docentes es el rector o director rural del respectivo establecimiento educativo. No es el coordinador es un orientador, una persona que ayuda, que está siempre haciendo los procesos de seguimiento, que está informando constantemente de esos procesos al rector y es el rector el que toma decisiones frente a sus procesos particulares. Él es su jefe, el director responsable de su desempeño al final de año, maestro 1278. Sabemos que los maestros 2277 al concursar e ingresar se les respeta su decreto, entonces para ellos tendrían que pues como un poco alinearse a lo que tiene que ver con la norma que para ellos está vigente. ¿Okay? Bien, los docentes de aula son los cargos de preescolar, primaria y de área de conocimiento básica y media. En algunos casos, en las áreas de técnicas también van a sacar cargos. Estos docentes cumplen con tres funciones, competencias funcionales y las competencias comportamentales. Estas competencias no han cambiado, maestros. Entonces, un docente debe cumplir con un dominio curricular. Si usted es matemático, debe saber matemáticas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con estándares matemáticos y todo lo que tiene que ver con didáctica de las matemáticas. Eso debe planearlo de acuerdo a los formatos propios de cada institución, que en eso las instituciones son autónomas. Para eso se tiene que saberse muy bien su modelo pedagógico y las didácticas que funcionan mejor con ese modelo pedagógico y con base en eso construir unos formatos que me imagino ya están como socializados y aprobados y apropiados por parte de la institucionalidad a que usted pertenezca, y en esos formatos usted pues planea y organiza todo lo que tiene que ver con su proceso educativo. Obviamente tiene que conocer las corrientes pedagógicas, las teorías didácticas, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los niños. Allí usted tiene que tener eso muy claro y sobre todo lo que funciona más con su modelo pedagógico que la institución educativa haya adoptado. Y obviamente las teorías del aprendizaje, en donde usted tiene claridad de cómo evaluar, y aquí me disculpan un poco, me pasé, de cómo evaluar esas enseñanzas que usted ha dado y cómo ese aprendizaje que el niño tuvo, cómo lo puede evidenciar. Él cómo puede evidenciar que sí aprendió lo que usted quería que él lograra y con base en eso construir sus propuestas de evaluación. Para eso hay que tener muy claro todas las teorías de aprendizaje, como ya lo repetía, y también conocer todos los tipos de evaluación que hay, ¿no? Formativa, evaluación continua, evaluación por competencias, evaluación sumativa, en fin. También dentro de sus competencias funcionales ya tenemos la académica, que contiene 4 cosas. Entonces, saber la disciplina, saber que hay que planear esa disciplina, saber de pedagogía y didáctica para poder planear bien y finalmente saber evaluar. Y la gestión administrativa, muy fácil, maestros. Los recursos que a usted le dé la institución, cuidarlos. Eso es uno de los procesos más importantes en la gestión administrativa en temas de sus funciones.
y también participar en todos los procesos de seguimiento, que si se dañó un toma, que si se dañó el ventilador, que si se dañó la luz, usted ir reportando y toda esa información, si usted mira, la recopilan de todos los espacios con todos los docentes en una evaluación final de año, y la institución podrá proyectar cuáles son los recursos que se necesitan de manera prioritaria para que el ejercicio académico, que es el que importa en últimas, pues no tenga ningún inconveniente. Que se dañó la lámpara del biovino, entonces usted lo reporta, y si no está protocolizado como ese proceso de información, pues sería muy bueno que la institución en la que usted se encuentre logren tener claridad de cómo poder informar de cada una de esas situaciones que de alguna manera no ayudan en el proceso en el proceso académico, que es el que pues es el centro de la acción de nuestro quehacer. Y finalmente la gestión comunitaria, que es la comunicación con los papás, con los niños, con los pares, con los superiores, en fin, saber comunicarse muy bien con toda la comunidad educativa, ser muy empático, tener mucha resiliencia, estar siempre motivado al logro, que pasa a ser un poco las competencias comportamentales, que insisto, no han cambiado en este manual de funciones 1278. Esas son el liderazgo. Muchas de las preguntas que salen ahí, que ya hemos visto, vimos un video anterior en donde hablamos de una de estas competencias, dos de estas competencias, y cómo las preguntas, usted apenas lee la pregunta, me están evaluando liderazgo. Entonces usted ya tiene claro qué hace un docente líder, porque conoce su competencia comportamental, ¿ya? Cuando usted lee la pregunta, me están evaluando comunicación. Entonces usted ya tiene claro cuál es la respuesta, porque sabe qué es lo que hace un docente para comunicarse bien. Las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo. Esta pregunta me está evaluando trabajo en equipo. Usted ya sabe qué es trabajar en equipo, cómo es, cuáles son las reglas de trabajar en equipo, entonces usted contesta bien. Si usted tiene claro estas competencias comportamentales, que el IFE las toma para hacer las preguntas, pues sus respuestas en el examen va a ser muy fáciles, ¿no? Si usted pelea con todo esto, pues le va a quedar muy difícil, compañero maestro, llegar a las respuestas correctas. Recuerden que son 7 competencias comportamentales: liderazgo, comunicación y relaciones interpersonales, trabajo en equipo, negociación y mediación, docente negociador, compromiso social e institucional, estoy comprometido al 100 con la institución, iniciativa, busco solucionar problemas, ahí entra el docente investigador, y orientación al logro, ahí entra el docente que siempre busca prepararse, ¿no? Que siempre está buscando mejorar sus competencias. Bien, también tenemos un cargo, que no nos olvidamos de él, que es el docente orientador, el orientador escolar, que unas funciones generales y unas específicas de acuerdo con el tipo de cargo. Este docente de preescolar, docente de primaria y docente de área de conocimiento. Perdón, eso en lo que tiene que ver con un poco las funciones, la misma que estamos hablando, la cumple el orientador, porque es el docente orientador, y la cumple el docente de preescolar, ¿ok? Para tenerlo eso claro. El docente orientador, entonces licenciado en psicología y pedagogía, no tiene requisito mínimo, eso es una ventaja. Licenciatura en pedagogía, licenciatura en orientación escolar, título profesional universitario en alguno de los siguientes programas: psicología, trabajo social, terapias psicosociales, desarrollo familiar, terapia ocupacional. Para el docente de preescolar, licenciatura en educación preescolar, educación infantil, pedagogía, educación de la primera infancia, psicopedagogía, educación especial o necesidades educativas especiales, educación básica con énfasis en educación especial, normalista superior, tecnología en educación. Y los docentes de primaria tendrían que ver con licenciatura en educación, normalista superior y tecnología en educación. Los tecnólogos es como la cosa diferente en los requisitos para optar por esos cargos. Recordemos que estos cargos no tienen requisitos mínimos, como los cargos de directivo docente. Finalmente, quería decir que los títulos extranjeros deben estar convalidados y las tecnologías que se precisan deben ser en educación. Otras licenciaturas no especificadas, que no estén acá, en este manual de funciones las validará la Dirección de la Calidad del Viceministro de Educación. La Dirección de Calidad del Viceministro de Educación. Entonces, si su licenciatura no la nombran acá, la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación va a evaluar si aplica o no aplica su licenciatura. Para los no licenciados, ojo con esto, para los que no tienen título de licenciado, entonces tendrán que
con lo dispuesto en el artículo 12 del decreto ley 1278 del 2002, los profesionales con título diferente al del licenciado en educación que deseen desempeñar un cargo docente en establecimientos educativos oficiales deben superar el concurso de mérito respectivo y acreditar al término del periodo de prueba. O sea, si usted pasó, recuerde que si usted pasó el mérito y lo nombraron, el concurso, y usted entra a un periodo de prueba que dura 1 año, mínimo 4 meses. A lo que termine usted ese periodo de prueba, usted tiene que haber cursado un posgrado en educación, un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior. Estos programas pueden ser diplomados en educación, porque es un posgrado. Entonces allí usted podría validar, terminado un posgrado. Eso dura, por lo menos acá en la ciudad de Cúcuta hay uno que lo hace en la Universidad Francisco de Paula Santander, dura 1 año, o puede ser una especialización que dure 1 año. Eso sí, si usted en este momento piensa concursar, empiece a hacer su especialización. Si no es licenciado, entonces ya sabe que terminado el proceso de vinculación al magisterio, incluso en periodo de prueba, usted ya puede acreditar su título de posgrado especialista, que le sirve muchísimo. Yo sugeriría, si no tienen los profesionales no licenciados, no tienen así un posgrado, pues hagan una especialización en educación, y con ese posgrado ustedes ameritan el requisito que aquí les piden. Pero aparte de eso, esa especialización se la pagan con un recurso adicional a su sueldo. Entonces sí le sirve para 2 cosas muy importantes. Entonces, si usted en ese momento quiere optar por un título de docente siendo licenciado, un profesional no licenciado, haga su especialización en educación. Bien, esto es en líneas generales lo que tiene que ver con esta resolución tan caliente. Esto me dice a mí 2 cosas: que ya se viene el concurso muy pronto y que la competencia va a estar muy amplia, muy dura. Como ustedes pueden ver, ampliaron el compás, ahora reciben tecnólogos. Entonces con eso va a haber una población que antes no tenía la posibilidad de concursar, que va a entrar a concursar. Entonces, a prepararse, a estudiar, a tener todos estos conceptos claros, toda esta información clara, para que tengamos la opción de ingresar al Magisterio Colombiano. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Edison Camargo Remolina, y para servirles a todos con las preguntas que quieran hacerme ahí en el WhatsApp. Si quiere alguien que no esté en el WhatsApp o tenga mi número, pues entonces pedirle a alguien que le mande este video, que por favor le mande mi número, y allí ustedes me pueden escribir sin ningún problema si tienen alguna duda sobre el concurso docente. Muchas gracias a todos, un abrazo especial y cuídense mucho. Y en lo que viene seguiremos con más videos. No hemos terminado con el tema de las analogías, podemos terminar con ese temita y seguir con otros temas allí que aparecen en el concurso docente. Un abrazo y esta información muy importante para todos. Feliz semana, ¿no? Feliz semana. Dios bendiga.